Invitado esta mañana es el doctor Carlos Silva Vaca. Él es un médico endocrinólogo, diabetólogo y nutricionista. A mí me da gusto entrevistar a Carlos por los conocimientos que tiene, por su manera cuando uno llega a la consulta, cómo explica detalladamente en temas de enfermedades y en lo que es su especialización. Pero primero, Carlos, te quiero llevar al tema que hemos estado hablando en estos momentos, sobre la marihuana, sobre el cannabis. Carlos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Virginia, don Angelito, William, Gerald, Sebastián y todos nuestros distinguidos oyentes en Radio Qué Buena, en De Primera. Para mí es un placer acudir a este espacio a conversar con nuestros oyentes, con los distinguidos radioescuchas sobre temas importantísimos que competen a la salud humana dentro de mi especialidad. Hablando del tema de la marihuana, a mí me parece que por muy simbolismo que se quiera darle, es un mal mensaje a quienes miran y escuchan a una figura pública que se promueva el hábito de fumar. Porque no es solamente el producto que se fuma, son los desechos derivados de aquello que se fuma. El fumar, sea tabaco, sea marihuana, desprende alquitrán y bencenos. Estos productos son nocivos para la salud humana. Este es un mensaje inadecuado. Es más, para las formas medicinales derivadas del cannabis sativa, que es el nombre científico de la planta, para las formas medicinales se suelen emplear incluso otros medios también, a través de extractos medicinales para gotas, se suele emplear también de forma por administración por vía oral o vaporizado incluso. Entonces, me parece un poco contradictorio que se promueva y que se evidencia y que se transmite un mensaje sobre fumar, que es uno de los hábitos más nocivos que tiene el ser humano. Ahora, la marihuana, la cannabis sativa, es una planta que está compuesta de más de 100 cannabinoides, es decir, sustancias que tienen efectos distintos sobre la salud humana. Y depende de la proporción de dos principales, una que se llama THC, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que da los efectos psicoactivos, en castellano, para viajar, para darse un buen o mal viaje, esto de ponerse high, que dice la gente, los efectos de euforia, placenteros, que usualmente quienes usan marihuana con fines recreativos suelen utilizar concentraciones elevadas de THC, buscan productos que tengan concentraciones elevadas, pero para fines medicinales lo que se busca es que tenga bajo contenido de THC o casi ninguno y que predomine otro tipo de cannabinoide dentro de esos 100 que he dicho, que se llama cannabidiol y cannabinol, el CBD. Este es el producto que causa tranquilidad, relajarse, sueño, y entonces los efectos de la marihuana, del cannabis y sobre todo de este cannabidol en la salud humana para fines terapéuticos se orientan a una diversidad de especialidades. Por ejemplo, los neurólogos lo utilizan para tratar crisis convulsivas refractarias. Los oncólogos pueden llegar a utilizarlo con fines medicinales, en otros países sobre todo, para las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia y por medicamentos. También se utiliza, por ejemplo, en enfermedades que tienen que ver con espasmos musculares y movimientos involuntarios como el Parkinson. En todas estas enfermedades es un campo en desarrollo en donde se puede utilizar el cannabis con fines medicinales. Y en mi especialidad, en la diabetes, tiene todavía un campo de estudio largo, todavía no hay una sustancia aprobada para el uso recomendado de cannabis para fin medicinal para la diabetes, pero sí hay estudios que miran que disminuye la resistencia a la insulina, mejora en algo los niveles de glucosa, pero contradictoriamente en algunos pacientes con un tipo especial de diabetes menos frecuente que se llama diabetes tipo 1, que eso ocurre en niños, en adolescentes, las células de las defensas del cuerpo destruyen las células del páncreas que producen insulina, en ellos ha llegado a producir un cuadro potencialmente mortal que se llama cetoacidosis diabética, y entonces nos hemos un poco parado en mi especialidad para poder decir vaya y consuma esto, porque primero se requieren muchos estudios, muchas investigaciones, mucha experiencia que pueda respaldar una recomendación puntual en un campo de la medicina. De todas formas, mi comentario también va a la condena del hecho de fumar y que los pacientes entiendan la diferencia entre el uso recreativo y el uso medicinal, porque por ambas sustancias, tanto el cannabinol en cantidades altas como el tetrahidrocannabinol, dependiendo de las concentraciones, por supuesto, pero ambas pueden usarse con fines recreativos. Es decir, por mucho que yo le llame medicinal al cannabinol, si yo consumo grandes cantidades, puede causar un efecto placentero. Entonces,
aquí hay que matizar estas cosas para no promover daño a la salud humana, y más en figuras públicas que ahora los vemos en campaña electoral. Está con nosotros el doctor Carlos Silva Vaca, médico, endocrinólogo, diabetólogo y nutricionista. Hay una información que nosotros hemos estado difundiendo y le estamos siguiendo, está en el radar del informativo de Primera. La noticia viene desde la península. Ayer nomás hablábamos de la desnutrición infantil, un 33% elevada. Uno de cada ahora tres. y ahora estamos hablando de diabetes tipo 1. En los chicos, en los niños, en la península de Santa Elena, y esto también, los cuadros se suman en diferentes provincias. ¿Qué está pasando, Carlos? Muy buena pregunta, William. Del 100% de personas con diabetes, una enfermedad muy frecuente que en nuestro país ocurre en 1 de cada 10 personas de las que tienen diagnóstico conocido, de cada 100 personas con diabetes, 95 o 96 corresponden a diabetes tipo 2, la de toda la vida, la que sabemos, producto de la genética, la predisposición étnica, la predisposición de la edad, los hábitos poco saludables, pero William ha tocado a aquellos 4 de cada 100 pacientes con diabetes. En 4 de cada 100 personas con diabetes se presenta diabetes que se llama diabetes tipo 1. Hay más de 20 tipos de diabetes. Esta diabetes tipo 1, como hemos dicho, es el resultado de una enfermedad autoinmune, es decir, las propias defensas del cuerpo que deberían batallar contra bacterias, virus, hongos y parásitos, por un motivo que desconocemos, se vuelven intolerantes a lo propio, desconocen nuestro páncreas y empiezan a destruir las células que producen insulina, las células beta del páncreas, para nuestros amigos médicos que nos siguen. Y esto hace que los pacientes con diabetes tipo 1 pierdan la cantidad de glucosa predominantemente que produce el páncreas y entonces se vaya elevando y desarrollen diabetes. Es característico en los niños, es más frecuente en los adolescentes y en los adultos jóvenes, pero no quiere decir que sea exclusivo en ellos. Y la importancia de un diagnóstico temprano y oportuno, porque estas personas con diabetes tipo 1 van a necesitar insulina, y de varios tipos, insulina lenta y rápida y ultra rápida, en distintos momentos del día, porque pueden poner en grave riesgo su salud de no utilizar insulina. Y desde el diagnóstico, ojo, no es progresivo como pues quienes nos escuchan que tienen diabetes, que les han dicho que necesitan primero pastillas, progresivamente pueden requerir más tratamiento y pueden llegar a insulina, no todas las personas, y que también poco es que eso signifique que está peor o terminal ni nada, pero esto ocurre, la diabetes tipo 1, por una enfermedad autoinmune, cada vez más frecuente en un contexto de contaminación, de productos conservantes y preservantes que van dañando nuestras glándulas y su función. Y entonces, en los niños incluso hay asociaciones desde que nacen. Hay factores de riesgo intraútero, hay asociaciones de riesgo con el momento en el que se introduce la dieta en niños que no reciben lactancia materna exclusiva. Y en estos sitios donde usted comenta, para que haya 1 de cada 3 personas con desnutrición, niños con desnutrición, ya me preguntaría yo, ¿cuál es la tasa de lactancia materna exclusiva y en qué momento, y de seguimientos de niño sano por pediatría, para ir recomendando en qué momentos introducir la dieta complementaria una vez que se haya culminado los 6 meses de lactancia materna exclusiva, para hacerla complementaria con alimentos? Porque está demostrado que, por ejemplo, si se introduce el gluten antes de los 7 meses en los niños, tienen más riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 a futuro. Entonces, esto habla de una falta de educación hacia la salud de parte de nosotros como médicos y de promoción y prevención de salud de parte de Ecuador como Estado, como instituciones de la red de atención de salud. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. La semana, en la última entrevista hablamos de la prediabetes y se quedó algunas cosas pendientes, se quedó en el tintero. Y hoy decíamos, ¿cuáles son las opciones de ese tratamiento? Y yo te pregunto, a la gente que nos está escuchando en Qué Buena, si el ser humano puede saber cuando está a punto de llegar a la diabetes. ¿Qué hay que hacer en eso si refrescamos la memoria de nuestros oyentes, Carlos? Excelente. La prediabetes es el resultado de un proceso largo
en el que el cuerpo humano ha perdido la capacidad de utilizar la glucosa correctamente, principalmente secundario, como digo, a un estilo de vida poco saludable, poco ejercicio, sedentarismo, exceso de alimentos cargados en glucosa, cargados en energía, frituras. Y esa persona, a lo largo de años, ha desarrollado un mecanismo que se llama resistencia a la insulina, que es la llave de las células para que abran la puerta de esos órganos y utilizar el azúcar que hay en la sangre y se produzca energía para que puedan funcionar bien, ya no funciona bien. Es decir, la insulina se ha vuelto defectuosa. Ahora, los niveles de glucosa se van elevando progresivamente y cuando están en rango entre 100 a 125 miligramos decilitro en ayunas de sangre venosa se llama prediabetes. Es decir, inicios de diabetes no existe, se llama prediabetes y esto es una condición reversible. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es acudir a un especialista para que podamos hablar detenidamente de los mecanismos y los factores que le han llevado a una persona a desarrollar esto, que aquí lo estamos tocando superficialmente, y además elegir el mejor tratamiento porque las personas no necesitan de entrada metformina, la gran mayoría. Hay muchos pacientes que yo he mirado con prediabetes que de buenas a primeras pues llegan y se les pone metformina o les ponen metformina y entonces no es la primera opción, porque en la década de los 90 y principios de los 2000 y en la década pasada tenemos mucho respaldo de evidencia científica y de experiencia en millones de personas con prediabetes, más de 94 millones en Estados Unidos, de que poner metformina no es más efectivo que hacer dieta y ejercicio reglado con un plan nutricional con el fin de perder entre 7 y 10% de peso para aquellas personas con sobrepeso u obesidad. Es decir, primero está el estilo de vida, es más efectivo y solo en aquellas personas, en la mayoría, que fracasan después de 6 meses a estos tratamientos, entonces sí se utiliza el medicamento que en inicio nació para la diabetes, la metformina, en la dosis que requiera cada paciente cuando es refractario. Y también se puede utilizar, eso sí, en situaciones especiales, pacientes de menos de 60 años, con un índice de masa corporal de más de 35, esto es relacionar el peso y la estatura, personas con mucha obesidad, hemoglobina glicosilada, un parámetro que medimos nosotros en la sangre que marca la cantidad de azúcar de los 3 meses mayor a 6%, es decir, hay parámetros muy claros que analizamos en consulta para saber quién sí necesita como excepción poner metformina desde el principio para tratar la prediabetes y disminuir el riesgo de progresión a diabetes, es decir, esto se puede tratar y se puede revertir, y quienes se benefician solamente de dieta y ejercicio como forma de quitarse de encima este problema. 7:56 minutos. Pregunta, buenos días. Hola. Y a toda la mesa, si le podría hacer una pregunta al doctor, por favor, si la pérdida de la visión en la diabetes es irreversible, por favor. Pérdida de la visión. Excelente pregunta, nuestro radioyente. Como siempre, aquí en este espacio de calidad tenemos radioescuchas de primera. Sí, de primera. A ver, aquí lo importante es identificar qué problema dentro de los ojos tiene la persona con diabetes. Porque, ojo, no es que solo daña la retina la diabetes. La diabetes, mal controlada en el tiempo, porque esto no es una sentencia, acelera la evolución de las cataratas y puede hacer que aparezcan y se desarrollen mucho más temprano que en las edades habituales en las personas. Y las cataratas, las que fueron aceleradas por una diabetes mal controlada, son reversibles con cirugía con nuestros amigos oftalmólogos, nuestros colegas oftalmólogos. Pero en cambio hay otros tipos de enfermedades secundaria a la diabetes en los ojos, por ejemplo, la retinopatía diabética, cuando los vasos sanguíneos que nutren a la retina se han alterado por un azúcar, por una glucosa mal controlada en esta enfermedad y han llegado a dañar el centro de la retina, que se llama mácula, la zona más importante en la retina para ver, y eso sí es irreversible. Por eso, primero hay que identificar qué problema hay a nivel ocular con la ayuda de nuestros amigos oftalmólogos, pero siempre no esperar a que alguien ya no vea. Eso no, sino hay que prevenir, hay que tratar bien la enfermedad para que no llegue a pasar estas complicaciones. Y ojo, aquí hay algo muy importante. Cuando el azúcar sube mucho y muy rápido, o cuando baja mucho y muy rápido, puede haber diferencias de concentración, diferencias de tonicidad, se llama en medicina, de concentración de azúcar, del azúcar fuera del ojo, en la sangre, y del azúcar dentro de los ojos. Y esta diferencia marcada de concentración puede hacer que una persona vea borroso y creer que está dañándose la visión por la diabetes. Y esto es momentáneo. Y esto es transitorio. Por ejemplo, imagínese que una persona es diagnosticada de diabetes, no le hace mucho caso, y dentro de un mes se le sube mucho el azúcar, 400, 500, y empieza a ver borroso. Esto lo más probable
es que sea por ese desequilibrio de concentración de azúcar, porque el azúcar dentro de la sangre sube más rápido, cambia más rápido que el azúcar de dentro de los ojos. Y esa diferencia de concentración, como cuando el experimento en la escuela nos hacen ver a un lápiz como si estuviese cortado de efecto de refracción cuando uno mete un vaso con agua, pues lo mismo. Y entonces se empieza a ver borroso y un paciente se preocupa y cree que eso es irreversible, y eso es transitorio. Lo que uno busca en los tratamientos es equilibrar hacia niveles normales, objetivo, la cantidad de azúcar de dentro de los ojos y de fuera. Por eso es necesaria una evaluación pormenorizada, en este caso con 2 especialistas, los endocrinólogos, diabetólogos y con oftalmólogos, para saber qué problema y qué situación está particularmente viviendo cada persona. No somos cromos repetidos, cada individuo es un mundo, hay pacientes y enfermos, no enfermedades. A ver, se me agotó el tiempo, siempre se me agota el tiempo con el doctor Carlos Silva. Tenemos una pregunta rapidito. Finalizaremos con Ángel Erazo. Son las 7:58. Adelante, buenos días. Muy buenos días, excelente programa, bendiciones a usted y a su equipo de trabajo, don Gracias. William. Una pregunta para el doctor. ¿La diabetes es 100% hereditaria? Brevemente, la diabetes no es 100% hereditaria, depende del tipo. Hay una que se llama diabetes tipo 2, que es la suma, y hay un componente genético heredofamiliar. Hay un grupo de 16 subtipos de diabetes que se llaman diabetes tipo MODY. Este subtipo, que ocurre en menos de 1% de personas con diabetes, sí que puede heredarse en cada generación, pero esos son excepciones, no es del todo hereditario, no es una sentencia porque mi madre tuvo que yo tenga. A ver, rapidito, Sarita escribe, don William, a una persona que se le hace difícil cambiar hábitos alimenticios y ejercicio por el estilo de trabajo con un nivel de azúcar 112 e hipertenso, ¿es normal que le hayan enviado metformina? ¿Qué otra alternativa propone el doctor? Hay más de 50 opciones para tratar la diabetes y se hace después de mirar no solo la glucosa en ayunas, sino una prueba que se llama glicosilada, hemoglobina glicosilada, que mira en porcentaje el promedio diario de los últimos 3 meses de azúcar de una persona. Es decir, hay que tener más información y examinar bien a los pacientes, y en esta época contemporánea hay muchas opciones, más de 50 opciones. La metformina es la más antigua, que entró en uso en Estados Unidos en el 95. Gracias, doctor Carlos Silva Vaca, por acompañarnos. Este es el número telefónico de él, anótelo por favor, 099 59 36 707. Voy a repetir, 099 59 36 707. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias, y síganos en las redes sociales, porque pues cada vez vamos a tratar de transmitir más a nuestros pacientes en podcast que van a ser luego a futuro en cita médica. Ya estamos preparando el podcast, precisamente. Angelito.